¿Se está compartiendo? Correcto. Ya. Joven, corresponde ahora hacer una revisión de lo que corresponde al tema de muestra y muestreo, ¿no? Estos temas, ambos, como ustedes ya han podido intuir, son temas que implican un manejo de repente más que básico de lo que es la estadística, ¿no? Por esa razón es que solamente vamos a dar las pautas que consideramos van a ser útiles para su tarea de producto y también para que ustedes tengan el concepto, ¿no?, de lo que es la importancia de tener una buena muestra y de efectuar un muestreo eh, que tenga el rigor estadístico, ¿no?, con la finalidad de evitar errores y sesgos, pues, en los resultados, ¿no? Esa es la importancia de este tema. Vamos a encontrar términos estadísticos, pero eso lo vamos a ver así en forma somera, ¿no? Hay términos que sí tenemos que al menos tener la idea básica, ¿no?, de lo que significa, ¿no? Bien, entonces partimos. Bien, el concepto de población y muestra, ¿no? Nosotros hemos hablado ya en algunos casos en la práctica, ustedes, ¿no?, han hablado de lo que es la población o universo, ¿no?, y también lo que es, pues, la muestra, ¿no? Son cosas que empleamos así en forma frecuente, ¿no? La población hace referencia al conjunto total de elementos que se va a hacer objeto de estudio, ¿no?, la cual muchas veces es inaccesible de una manera directa, ¿no?, por el número de sus elementos, ¿no? Por lo tanto, a veces es conveniente trabajar con una parte de ella, ¿no?, una parte de esta población universo, y eso es lo que se llama, pues, la muestra, ¿no? De una población se extrae una porción de ella, y esa porción, pues, se denomina muestra, ¿no? Eso con la finalidad de que los resultados encontrados en la muestra pueden ser extrapolados, ¿no?, a través de la inferencia estadística, ¿no?, hacia la población en general, ¿no? Entonces, lo que se trata es que la muestra sea, pues, representativa, para que sus resultados sean extrapolados, ¿no?, a la población en general, ¿no? Entonces, eso es la importancia de la muestra, ¿no? Ahora, nosotros también hemos hablado de lo que es la aleatoriedad, ¿no? Una muestra es aleatoria siempre y cuando, ¿no?, cada parte de esta muestra, cada individuo, cada medición, tenga la misma probabilidad de ser seleccionada, ¿no? Para eso empleamos, pues, el azar, ¿no? Decir aleatoria es lo mismo que decir azar, ¿no? Entonces se trata de las probabilidades que tenga cada unidad de análisis, cada variable, ¿no?, cada observación, cada medición para ser seleccionada, ¿no? Cuando la muestra es aleatoria, ¿no?, entonces decimos que es representativa, o sea, cada muestra representa, ¿no?, en forma adecuada, ¿no?, a la población en general, ¿no? Esa es la importancia de la aleatoriedad, ¿no? Bien. Otros términos que también nosotros escuchamos siempre es el marco poblacional y la población. Y acá tenemos que distinguirlo adecuadamente, ¿no? El marco poblacional es el conjunto de todas las unidades de análisis, ¿no? En este caso, si hablamos de seres humanos en la investigación médica, hablamos de todos los individuos, ¿no? Pero puede conjunto total de individuos, elementos, es decir, de todas las unidades de análisis. Es el marco poblacional. Y, en cambio, la población del universo es el conjunto total de variables, características, ¿no?, que se encuentran en el marco poblacional, ¿no? Entonces, esto es importante reconocerlo, ¿no? Cada población, es decir, tiene el mismo número de variables que el número de individuos que forman el marco poblacional, que tiene el marco poblacional,
¿no? De cada marco poblacional, ¿no? Cada marco poblacional se podrán extraer tantas poblaciones como características de interés se deciden investigar, ¿no? ¿Cómo así? A ver, jóvenes, ¿sí me están escuchando? Ya, correcto. Entonces, me explico, ¿no? Entonces, a ver, antes de eso, tenemos marco poblacional, población. Tenemos marco muestral, muestra. Son 4 términos que son diferentes. El marco muestral es un subconjunto de individuos de unidad de análisis que ha sido extraído del marco poblacional. O sea, es una subpoblación. ¿Estamos? Ya. La muestra es un subconjunto de variables extraídos del marco muestral, ¿no? Entonces, una muestra tiene el mismo número de variables que el número de individuos tiene el marco muestral. De cada marco muestral se extraerán tantas muestras como características se desean investigar. A ver, de repente es un poco complicado, pero esto lo aclara, ¿no? A ver, unidad de análisis, paciente de un hospital, de cualquier hospital. Entonces, el conjunto de unidades de análisis nos da el marco poblacional, es decir, 1.200 pacientes de un hospital, ¿sí? Es el marco poblacional. Pero cada uno de estos pacientes del hospital tiene características diferentes, ¿no? Son de edades diferentes, tienen mediciones diferentes, ¿cierto? Observaciones diferentes, tienen diferentes pesos, tiene enfermedades previas diferentes y tiene su estado civil también son diferentes. Cada característica ya sabemos que es una variable, ¿cierto? Entonces, nosotros de la población, ¿no? de este marco poblacional de 1.200 pacientes de un hospital, vamos a extraer una población de 1.200 edades, entendiendo que cada paciente tiene una unidad diferente, ¿no? O puede ser igual en todo caso, pero al menos hay diferentes valores. Son 1.200 valores, 1.200 datos, 1.200 edades, ¿no? Esto es la población. Pero también cada paciente tiene un peso con un valor, ¿no? Con un valor que puede ser igual o diferente, ¿no? Entonces, son 1.200 datos de peso y esta es una población de peso. Y así, enfermedades anteriores, igual estado civil, ¿no? De estos pacientes, de 1.200 pacientes de un hospital, podemos sacar 1.200 características según lo que queramos investigar. Entonces, del marco poblacional, 1.200 pacientes, sacamos datos, 1.200 datos, según lo que queramos investigar, ¿sí? Entonces, acá se aclara claramente lo que es la población, disculpen, lo que es el marco poblacional y lo que es la población, ¿no? Igualmente, ¿no? De este marco poblacional, que tenemos 1.200 pacientes, ¿no? Escogemos la muestra de 75 pacientes que lo representan. Estos 75 pacientes se constituye el marco muestral, ¿no? Entonces, así como hemos visto que en el marco poblacional tenemos 1.200 valores para el valor de edad, para la característica de edad, ¿no? 1.200 valores para característica de peso, y en el caso del marco muestral vamos a tener una muestra de 75 datos de edad, 75 datos de peso, y así sucesivamente. Entonces, la cosa está ahí muy clara. Marco poblacional, población. Marco muestral, muestra. ¿Sí? Entonces, entendiendo que el marco poblacional y el marco muestral está formado por individuos, por unidad de análisis. Y la población y la muestra están formados por características o variables, ¿no? Que tiene cada una de estas unidades de análisis. Bien. Bien. Entonces decíamos, por ejemplo, un marco poblacional de 100 individuos, ¿no? Sacamos 100 datos, 100 edades, que viene a ser la población. Por lo tanto, hay 100 valores, ¿sí? ¿Estamos? De este marco poblacional sacamos una muestra, que constituye el marco muestral, 30 individuos, ¿cierto? La muestra, no, el valor es edad, tenemos 30 edades diferentes, variables o características. Y la magnitud de esos valores, ¿no? Son 30 valores de edad, ¿no? 30 valores de edad. Entonces, más claro, el agua.
marco poblacional está formado por individuos, unidad de análisis, población muestra está formado por variables o características, y los valores, ¿no? son las variables, ¿no? Son las magnitudes, ¿no? Que miden estos variables o características. ¿Sí? Bien. Hay poblaciones finitas y hay poblaciones infinitas, ¿no? Las poblaciones finitas se entiende que son un conjunto de pacientes, hospitales, alumnos, médicos, objeto de estudio en general, ¿no? De cada uno de estos vamos a tener una característica que es la variable, ¿no? Y lo importante de las poblaciones finitas es que se puede acceder, ¿no? A ellos, ¿no? A sus datos sin ningún problema, ¿no? A los individuos o la característica que queremos estudiar, ¿no? O sea, hay accesibilidad, ¿no? De toma de los datos que queremos recabar, ¿no? En cambio, la población es infinita, es diferente, ¿no? Infinitas porque, por ejemplo, si a un paciente X, ¿no? Podemos nosotros tomar su valor de presión arterial en algún momento, y lo podemos tomar su valor de presión arterial pues a lo largo del día, 5 veces, 10 veces, 100 veces, 1000 veces, las veces que queramos tomarlo. Entonces pues, ¿no? Es una población infinita porque pueden ser tomados los datos así en forma pues eh, podemos decir, sin ningún término, ¿no? ¿No? Acá dicen claramente, si llamamos pacientes hipertensos, ¿no? Y medimos su presión arterial, ¿no? Se pueden repetir cuantas veces como querramos, ¿no? Entonces, podemos tomarlo, pues, a los pacientes de Nuevo Chimbote, de la provincia de Santa, del Perú, del mundo, etc., etc., ¿no? Entonces, por lo tanto, la accesibilidad que tenemos a ellos es limitada, ¿no? No podemos tener datos accesibles, ¿no? Para hacer nuestra investigación, ¿no? Entonces tenemos poblaciones finitas y tenemos poblaciones infinitas. También hay un concepto de población diana, blanco o población objetivo, ¿no? Se emplea este término muy frecuentemente, ¿no? Esta población diana, blanco objetivo, es aquella población en la que pretendemos extrapolar, ¿no? Las conclusiones de nuestro estudio. Se entiende que esta población hemos sacado una muestra, ¿no? Hemos sacado y entonces pues los resultados del estudio pueden ser extrapolados a ella, ¿no? A través de la inferencia estadística como lo hemos visto. Esta población diana blanco objetivo tiene que estar bien delimitada, y para eso usamos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, ¿no? Es deseable que los criterios de inclusión sean lo más amplio posible y los de exclusión sean lo más reducidos posible, con la finalidad de que al estudio ingresen pues la mayor cantidad de individuos y, ¿no? De esa forma los resultados pueden ser más fidelmente extrapolados, ¿no? A la población en general, ¿no? Ejemplo de población blanco: pacientes adultos infectados con el virus del VIH. Entonces, ¿no? Entonces ya no estudiar todos los adultos, sino solamente aquellos que están infectados con el HIV, ¿no? Pacientes con enfermedad coronaria demostrada por angiografía. Ya seleccionamos pacientes que tienen enfermedad coronaria, pero no todos. Los que tienen estudios de angiografía, pero no solamente de angiografía, sino que tienen una obstrucción del 20% en cualquiera de sus arterias coronarias. Y además, su colesterol debe estar en un rango de 125 a 210 miligramos por decilitro, ¿no? Colesterol LDL, ¿no? Entonces, estamos nosotros restringiendo, ¿no? Las personas que van a ir, pues, o son sujetos de estudio, ¿no? Otro ejemplo de población blanco-diana: niños menores de 13 años admitidos en hospitales rurales de Kenia, ¿no? Entonces, estos son la población blanco-diana u objetivo de los estudios, ¿no? En los cuales hemos puesto criterios de inclusión y criterios de exclusión, ¿no? También nosotros hemos visto ya lo que es la población accesible. Es importante en nuestro estudio. Eso tiene que ver con la viabilidad de nuestro estudio. Nosotros no vamos a hacer una investigación en una población en la cual pues no tenemos acceso,
¿no? Eso es, entonces haría inviable nuestra investigación, ¿no? Bien. Ahora, si la población es infinita, como hemos visto, se entiende que los investigadores solo van a acceder a una parte de la misma. Por eso es que se tiene que definir los criterios temporales y espaciales, ¿no? Lo que hemos visto nosotros cuando hemos formulado nuestro problema de investigación. Si queremos estudiar, por ejemplo, el rendimiento académico, no va a estudiar el rendimiento académico pues, de todas las facultades y escuelas de medicina del mundo. No, pues, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? El criterio temporal y el criterio espacial, ¿no? Lo que ya ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, todos los pacientes adultos infectados con VIH, ¿no? Como hemos visto hace un momento, pero que concurren a hospitales de la provincia del Santa, ¿cierto? ¿Cuántos hospitales tenemos en la provincia del Santa? ¿No? Caleta, hospital regional, hospital 3, dimensión espacial, ¿cierto? ¿Y pero qué? ¿A lo largo de toda la historia? No, de enero del 2020 a enero del 2021. Entonces ya es que nosotros a esta población infinita lo estamos delimitando, ¿no? Para tener accesibilidad a esta población. Y otro ejemplo, los pacientes adultos con hipertensión leve, o sea, no todos los hipertensos, solamente los que tienen leve, que no tienen tratamiento, que concurran a 4 centros de salud periféricos entre marzo de 2019 y marzo de 2020. Es decir, estamos delimitando a esta población, ¿no? Y de esta forma, esta población, ¿no?, infinita se convierte, pues, en accesible, ¿no? Otro ejemplo, todos los niños menores de 13 años, que acuden al hospital de Caleta, no que acuden, que son admitidos. Una cosa concurrida, otra cosa que ser admitidos. Entre agosto de 2018 a julio de 2020, ¿no? Salvo que hayan sido admitidos, ¿no?, por otro tipo de eventos, ¿no? Entonces estamos delimitando a la población infinita. Pero si la población es finita, entonces coincide pues, con la población accesible, ¿no? Porque está a la mano y la población accesible, pues, es decir, población finita igual a población accesible. Por ejemplo, todos los médicos colegiados en la provincia del Santa, ¿no? Cuando aplicamos una encuesta, eso sí, todas las poblaciones son finitas, ¿no? Porque las encuestas están dirigidas, pues, a algo que es accesible, sino cómo vamos a pasar un cuestionario a alguien que es inaccesible, ¿no? No se entendería. Bien, entonces, jóvenes, ya hemos visto que la muestra es un subconjunto de la población. En este caso, ¿no? Ya creo que la definición o el concepto ya está meridianamente claro, ¿no? Nosotros acudimos a la estadística, ¿no?, con el fin, ¿no?, de que garantice, ¿no?, que la muestra, ¿no?, el tamaño de la muestra, el tipo de muestra, pues sean realmente representativas de la población, ¿no? O sea, si nosotros queremos que nuestro estudio, ¿no?, tenga el menos error posible, admitido de cualquier investigación, no tenga la menor cantidad de sesgos, entonces tenemos que emplear los instrumentos que la estadística nos provee, ¿no? Bien. Y también, pues, ya lo que se menciona acá, también es importante que si nosotros tenemos accesibilidad solamente a una parte limitada de la población, entonces a través de la estadística, ¿no?, podamos extrapolar sus resultados, ¿no?, a la población en general, ¿no? Ya el concepto de unidad de análisis y observación, ustedes ya lo conocen en demasía. Entonces, el marco de muestreo, ya hemos hablado acerca de ello. Bien. Ahora, ¿para qué sirve una muestra? Sirve para hacer inferencias, ¿no?, acerca de los parámetros de una población, ¿no?, en base a la información obtenida a través de la muestra. Entonces, a través de la muestra, hacemos inferencia de los parámetros de una población, ¿no? Para ello, tenemos que nosotros hacer o realizar o ejecutar un diseño muestral, ¿no? Entonces, el diseño muestral es el procedimiento específico, ¿no?, que se realiza antes de recolectar los datos, ¿no?, para obtener
una muestra de una población dada. Entonces, ¿cómo yo es que voy a obtener pues mi muestra? ¿No? Esto tengo que diseñarlo. O sea, el diseño muestral es diferente para cada tipo de investigación, ¿no? Es diferente el diseño muestral, por ejemplo, para obtener el tamaño muestral de un estudio descriptivo, que un estudio, por ejemplo, que vamos a ver, tener casos y controles, o en todo caso también, este es diferente en el caso que vamos a nosotros estudiar, por ejemplo, una cohorte o un grupo que lo vamos a seguir a través del tiempo, ¿no? Es diferente el tamaño muestral que si vamos a hacer nuestro estudio a través de proporciones, o en todo caso, a través, ¿no?, de las medias, ¿no? Aritmética, por ejemplo. O sea, el tamaño es así, o el diseño muestral es diferente. Entonces, la tarea fundamental de la estadística inferencial, ya estamos repitiendo, es sacar conclusiones de la población a partir de la muestra extraída de la misma, ¿no? O sea, vamos a aproximarnos, ¿no?, a la población en general empleando, pues, estadísticos. En todo caso, pruebas estadísticas. Ahora, si nosotros tenemos, ¿no?, ya el tamaño muestral, ¿no?, que hemos decidido, ¿no?, empleando estos métodos estadísticos, no solamente significa que, por ejemplo, si mi muestra va a estar formada por, pongamos, 250 observaciones, ¿no?, o valores, ¿no? No significa que vamos a elegir dentro de la población, así en forma arbitraria, en forma intencionada, no. No, hemos dicho que tenemos que tener criterios de aleatoriedad. Entonces, de esta población, de una población, por ejemplo, de 2.000 individuos, ¿no?, o de miles valores o variables, ¿cómo es que escogemos, no? Entonces, ¿cómo es que escogemos a este sí, a este no? ¿Cómo lo hacemos? Decíamos que primero tenemos que ver los criterios de inclusión, ¿no?, que son importantes, ¿no? ¿Qué son los criterios de inclusión? Son las características, ¿no?, que necesariamente deberán tener los elementos de estudio, ¿no? Si no tiene características, no entra para el estudio, ¿no? Entonces, esto se utiliza para seleccionar a los participantes, ¿no? Por ejemplo, decíamos que tenga una enfermedad o condición de estudio. Si queremos, por ejemplo, estudiar, ¿no?, la prevalencia de tuberculosis, la persona tiene que tener tuberculosis diagnosticada, ¿no?, de alguna forma. Podemos poner un rango de edad, de sexo, ¿no? Tuberculosis en adultos, ¿no? Y le podemos poner la edad a mayores de 30 años. Es importante también, ¿no?, que como criterio de inclusión, que deciden colaborar, ¿no? Pero podrán a veces querer colaborar, pero no pueden participar, porque no viven lejos, solamente están de pasada, qué sé, ¿no? No pueden participar. Y puede ser que tengan otras enfermedades que no permitan ingresar al estudio. En el caso de tuberculosis, podría tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad intersticial, que son elementos que lo van a excluir, ¿no? Todo eso debe ponerse, pues, en nuestros estudios, ¿no? Esto se pone, pues, en la parte que corresponde a metodología, a métodos, ¿no? Entonces, ya tenemos los criterios de exclusión, ¿no?, o sea, hay personas que cumplen los criterios de inclusión, pero tienen características que no, le permiten ingresar, pues, al estudio. O sea, los que cumplen con los criterios de exclusión nunca entraron al estudio, ¿no? Pero también hay lo que se llaman los criterios de eliminación, ¿no? O sea, los sujetos entraron al estudio, pero tienen una característica que se encontró ya en el estudio y nos obligaron, pues, a descartarlo, ¿no? Entonces, los seleccionamos al individuo a estudiar, pero luego nos percatamos que tiene, por ejemplo, una enfermedad que no nos informó. Entonces lo vamos a descartar, ¿no? O de repente no es, al inicio manifestó su gana de participar, pero luego ya desistió, ¿no? Y ya no, o no quiso firmar, pues, el consentimiento informado, ¿no?, por alguna razón. Entonces tenemos que eliminarlos de nuestro estudio, ¿no? Estas personas ingresaron al estudio, pero luego han sido eliminados, ¿no? Ejemplo,
Mira, jóvenes, de criterio de inclusión. Mira, trombosis venosa profunda, ¿no? Confirmada con ecografía Doppler, o en todo caso con flebografía, ¿no? Entonces, el estudio es un consenso sobre el tratamiento extrahospitalarios de trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, para que ingrese al estudio, tiene que haber una sospecha clínica o un examen del dímero D que sea positivo, ¿no? Entonces, esto nos autoriza a iniciar un tratamiento, ¿no? Y entonces, estas cosas, estas condiciones van a permitir, ¿no?, incluirlos en el estudio, ¿no? A ver, hay criterios de exclusión, ¿no? Por razones médicas, que no entran en el estudio los que tienen un mal estado clínico, los que tienen un alto grado de riesgo de sangrado, ¿no? Por alguna razón, alguna enfermedad, o en todo caso por la acción de un fármaco, una enfermedad renal crónica, que tengan obesidad, por ejemplo, embarazadas. Las embarazadas tienen problemas de coagulación, tienen alterado el sistema, ¿no?, de la hemostasia, ¿no? Se incluye también los que tienen enfermedad tromboembólica recurrente y los que tengan algún tipo de trombofilia, ¿no? Pero también se excluye a aquellas personas que tienen dificultad para cumplir el tratamiento, ya sean culturales o sociales, ¿no? O aquellas personas que viven solos, porque como van a recibir un tratamiento, pues si están solos, pues no pueden ser monitoreados. A veces hay un rechazo cultural a tomar medicamentos, entonces estas personas no van a entrar al estudio tampoco. Son criterios de exclusión. Pero también se pueden excluir, ¿no?, del estudio a aquellas personas que no desean, no aceptan el tratamiento domiciliario o no firman el consentimiento informado que le decíamos, ¿no? O en todo caso también se excluye del estudio, ¿no?, aquellas que carecen de una asistencia domiciliaria o están muy lejos del hospital como para acceder a ellos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, jóvenes, en este estudio, los criterios de exclusión, pues, están muy seleccionados, ¿cierto? Con el fin de evitar errores, ¿no?, en los resultados, ¿no? Y entonces, para que sus resultados sean, pues, confiables. Entonces, ¿cómo seleccionamos nosotros a los individuos que van a participar en nuestro estudio? O sea, una vez que hemos determinado el tamaño de la muestra, ¿no?, vamos a realizar el muestreo, es decir, la selección de la muestra, ¿no? Para eso tenemos que determinar el método de selección de la muestra, ¿no?, para hacer el muestreo. Una muestra adecuada tiene que tener necesariamente la siguiente característica, ¿no? Tiene que ser representativa de la población. Y para eso utilizamos la aleatoriedad que hemos visto, ¿no? Que la muestra debe generar resultados confiables. Es importante el muestreo, ¿no? Es importante el tamaño de la muestra, ¿no?, con la finalidad de disminuir los costos, ¿no? Porque a veces lo económico son limitaciones para un estudio que pretenda, pues, hacer estudios en la población en general, ¿no? Para eso, al emplear muestras, entonces los costos disminuyen, ¿no?, y se hacen más viables. Y también, muchas veces, ¿no?, si nosotros hacemos una muestra, un muestreo muy riguroso, eso nos va a llevar a disminuir sesgos, ¿no?, en los estudios. Muchas veces los estudios con muestra son más confiables que los estudios que se realizan en la población en general, ¿no? Entonces, el tamaño de la muestra va a depender del tipo de diseño del estudio, qué tipo de estudio es. Es un estudio de cohortes, en este caso controles, es un estudio comparativo, es un estudio experimental, ¿no? El tamaño de la muestra también va a depender del tipo de muestreo, ¿no?, y también va a depender de la comparación, ¿no? Que las muestras sean independientes
o sean pareadas, ¿no? ¿Qué es esto? Independientes o pareadas. Por ejemplo, si yo voy a estudiar, ¿no? A una población, ¿no? Que está expuesto a un factor, ¿no? Negativo, entonces, pues, tengo que comparar con una población que no está expuesta. Y entonces voy a ver resultados de una determinada enfermedad a lo largo del tiempo. Si lo que están expuestos, ¿no? Enferman, ¿no? Con el tiempo, si lo comparamos con aquella población que no está expuesta. Entonces, en este caso, hablamos de poblaciones variadas. ¿Sí? Bien. Entonces, el tamaño de la muestra es importante, ¿no? Por las limitaciones en cuanto a los costos, ¿no? Entonces, es importante que en el diseño de nuestra investigación nosotros tenemos que, ¿no? Siempre ver qué cosas qué tipo de variables vamos a analizar, ¿no? Qué diseño muestral vamos a emplear y sobre todo qué error estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Para que nuestros resultados sean pues confiables, ¿no? Pero estas cosas ya están muy bien delimitados en investigación. Nosotros allá tenemos un margen de error que siempre es aceptable. Cuando ese error es menor de ese valor, entonces este error, pues, o los resultados empleando ese error va a ser significativamente estadístico. Por eso debemos considerar el nivel de significancia, ¿no? Pero siempre este término nivel de significancia lo van a encontrar ustedes, ¿no? Cuando investiguen, y no es sino la probabilidad, ¿no? De que la hipótesis nula, ¿no? sea cierta, ¿no? Que no sea la hipótesis de investigación la que se confirme con nuestra investigación, sino que sea, pues, la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis que es opuesta a la investigación, ¿no? Sea cierta. Eso mide el nivel de significancia. Entonces, hay fórmulas para poder encontrar el tamaño muestral, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Mira, con esta fórmula no es nada complicado. Siempre en los estudios clínicos vamos a encontrar siempre un nivel de confianza del 95%. Yo no voy a explicar lo que significa nivel de confianza, ¿de acuerdo? Porque ese tema de estadística, ¿no? Si no, viene a ser, ¿no? Más o menos que viene a ser, ¿no? El grado digamos, de certeza, ¿no? Que nos vamos a encontrar en nuestros estudios, ¿no? Se tolera hasta un 95%, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Bien. Entonces, el valor de Z, nivel de confianza de la Z, siempre en estadísticas empleamos 1.96, ¿no? En los estudios te van a ver 1.96 corresponde al nivel de confianza del 95%, ¿no? Eso se emplea en los estudios, ¿no? Y P es la probabilidad de que suceda el evento y Q la probabilidad que no suceda el evento, ¿no? Entonces, cuando no se conocen estos valores, se asume que cada uno tiene un valor de 0,5, ¿no? D es el margen de error, ¿no? de muestreo. Es el margen que se espera que exista en el muestreo, ¿no? Y N es el tamaño de la población. Ejemplo. Entonces, en una ciudad, ¿no? En la educación básica, dificultades para el aprendizaje de la matemática. En un municipio, una ciudad de 35.280 habitantes, ¿no? Es una población grande. Queremos seleccionar una muestra cuyo margen de error de muestreo sea 2% y el nivel de confianza sea el 95%. ¿Cómo es que sacamos el tamaño de la muestra, por ejemplo? ¿No? Tenemos 35.280 individuos, pero aceptamos un error de muestreo del 2% y siempre con el nivel de confianza que es mínimo del 95%. ¿Cómo es el tamaño muestral? Aplicamos la fórmula, mis jóvenes, 1.96, que es el Z que decíamos, nivel de confianza,
0,505, ¿no? Y el error que esperamos de 2%, ¿cierto? Acá está. Nos sale una muestra de 2.401, ¿no? Como muestra, número de individuos, en todo caso características o valores, que van a entrar al estudio. Este valor luego hay forma de corregirlos para que sea más significativo en la estadística, y encontramos muestras, pues, correcciones como la de Yates o Yex, como quieran decirlo, que ajustan el tamaño muestral, ¿no? Y con estas correcciones ya sale una muestra que, para ser empleada en nuestro estudio, miren, de 2.248, ¿no? Entonces, así es como hemos visto el tamaño muestral, ¿no?, que iba a ingresar al estudio de esa población que fue, pues, de 35.280, ¿no? Hemos elegido una muestra de 2.248 para que sea representativa, pues, de la población en general. Entonces, también hay otra fórmula, según sea el diseño de estadístico que queremos emplear. Siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el máximo error permisible, ¿no?, y también el grado de confianza, ¿no?, el nivel de confianza, que muchas veces no puede ser delimitada, ¿no?, a través de la varianza. Es que estos casos son términos estadísticos que ustedes lo van a ver más adelante, ¿no? Pero miren, tenemos acá el Z, nivel de confianza, decíamos que se excita el 95%, ¿no? Como mínimo, el error esperado y la varianza, ¿no? O sea, el grado de dispersión que tiene, pues, la población, ¿no? Bien. Entonces, mire, si nosotros tenemos un estudio, ¿no?, sí, procedimientos quirúrgicos menores en consultorio, ¿no? Entonces, el director del hospital quiere hacer una comparación, ¿no?, entre los procedimientos que se reportan en las historias clínicas y en los que están registrados en otras partes, ¿no? A veces en la sala de cirugía menor hay un libro que se anota. O sea, una cirugía menor ha sido registrada en la historia clínica, pero no ha sido registrado, ¿no?, en el libro de registro. Entonces tiene que ver acá, el director quiere hacer un estudio al respecto. Joven, voy a salir 3 minutos, ¿eh? Joven, estoy compartiendo. Sí. Ya, correcto, disculpen la interrupción. Bueno, antes de continuar, como
estamos empleando, como ustedes ven, jóvenes, conceptos de estadística, ¿no? Pero obviamente yo no quiero que ustedes vayan a revisar eso todavía, ¿no? Pero si no, más o menos, lo hago con la pretensión de que vayan teniendo un concepto de cómo es que se hace se tiene el número de la muestra, el número de individuos participantes de la muestra y cómo se seleccionan los que van a participar, ¿no? Entonces, esto no es nada complicado y solamente es práctica, como todo en la vida, ¿no? Entonces, para esto tenemos software que realiza nuestro trabajo ¿no? Facilitándonos, ¿no? La obtención de estos datos que son muy importantes, ¿no? Para que nuestro estudio sea, pues, válido, ¿no? Válido. Entonces decíamos que el director hospital quiere ver ¿no? La diferencia, la comparación entre lo que está registrado en la historia clínicas y lo que está registrado en otros documentos que existen, pues, en un hospital, ¿no? Entonces, ya previamente se había detectado, ¿no? Que había una omisión, miren, jóvenes, de 35% del registro, ¿no? O sea, más de la tercera parte del procedimiento no estaba registrado, ¿no? Y existía una desviación estándar, ¿no? De 30, ¿no? De 30. Entonces, quisiera tomar una muestra para que le permita ¿no? estimar, ¿no? El porcentaje de omisión con un error más o menos del 5%, ¿no? De los jóvenes. Entonces, se reemplazan los datos, ¿no? Decíamos, ¿no? Nivel de confianza siempre es, ¿no? 95%, que corresponde a 1,96, ¿no? El error de 5%, ¿no? Y el porcentaje de desviación estándar, 30, ¿no? Se hace la fórmula matemática y sale, ¿no? El tamaño muestral, ¿no? De 138, que les va a permitir realizar su estudio, ¿no? Así de sencillo. Ahora, ¿cuándo nosotros queremos calcular el tamaño muestral? Si la población accesible pues, es el 100%, entonces yo quiero estudiar, por ejemplo, a los estudiantes del segundo ciclo, ¿no? de la Escuela Profesional de Medicina de la UNES, pues es accesible, ¿no? Ahí voy a calcular el tamaño muestral. No, pues yo quiero estudiar, por ejemplo, el estado nutricional de los niños de primaria del Colegio Experimental de la UNES. ¿Voy a tomar el tamaño muestral? No, porque es accesible, ¿no? Y a no ser una población muy numerosa, de repente lo tomo como el 100% ¿no? de la población. Y ahí no tengo por qué tomar el tamaño muestral, ¿no? Pero cuando tenemos una población más amplia y solamente queremos estimar algunos parámetros, entonces ahí tenemos que tomar el tamaño muestral, ¿no? Estudio de prevalencia, estudio de promedio, estudio de porcentajes y estudio de tasas, ¿no? También cuando deseamos comparar dos grupos, ¿no? Sean estos pareados o no pareados, o independientes, como decíamos, ¿no? Puede ser dos o más grupos, ¿no? Y establecer la diferencia que existen entre ellos, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que nosotros, ¿no? Calcular el tamaño muestral, ¿no? ¿Y por qué calculamos el tamaño de la muestra? Porque realizamos un estudio con mayor facilidad, con mayor rapidez, más viable, menos costosa, ¿cierto? Menos tiempo de estudio, ¿no? Y acceder pues a toda la población, decíamos, a veces es imposible, ¿no? Y como ya hemos visto, si hacemos el tamaño muestral y el muestreo muy rigurosamente, los resultados muchas veces son más precisos de la que podríamos obtener, ¿no? Por la dispersión que existiría en la población en general, ¿no? Hay que recordar que el muestreo nos conduce a homogeneizar la muestra, muchas veces. Una de las formas que nosotros accedemos, decíamos, para manejar el tamaño muestral y el muestreo es a través de softwares que existen, ¿no? Hay varios software, ¿no? SPSS, que es uno muy importante, pero también tenemos el EPIDAC, ¿no? Que es empleado por la OMS y también por la OPS, ¿no? Entonces nosotros, los epidemiólogos emplean el EPIDATA con mucha frecuencia, ¿no? Como decía, no es el único, ¿no? No es el único. Entonces, mire, dentro de las cosas que tiene este Epidata, hay una parte, mire, jóvenes, muestreo, ¿no? Y dentro del muestreo, hay, mire, cálculo de tamaño de la muestra y cómo seleccionamos esta muestra. Entonces, y nos ayuda, ¿no? Queremos un estudio de medias, de proporciones o ratio, ¿no?
riesgo relativo, ¿no? Comparamos las medidas, mi estudio de casos y controles, estudio de cohortes y así. Entonces solamente es ingreso de datos y nada más. Eso ustedes lo van a emplear o lo van a aprender ustedes cuando lleguen bioestadística, bueno, bioestadística. Pero ahora solamente es para que tengan un concepto, ¿no? Esto no me lo van a aprender. No, solamente para que tengan una idea, ¿no? Eso nada más, de esto tratamos. Yo no voy a preguntarles en el examen acerca de este software, ¿no? Tampoco lo que significa media, proporción, odds ratio, riesgo relativo, no, bajo ningún aspecto, ¿no? Los ratios, ¿qué es los ratios, no? Muchas gracias. La razón de proporciones, razón de monomios, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿No? Estudio de casos y controles, casos y controles y, a ver si me fue ya, casos y controles, estudios, se me fue. Riesgo relativo, estudiamos exposición, estudiamos cohortes, ¿no? Cohortes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, así, ¿no? Eso ya, como ustedes con el tiempo lo van a saber. Ahorita no, solamente para que tengan una noción de cómo es que se hace la muestra de muestreo y la rigurosidad, ¿no? Estadística que se requiere, ¿no? Y estos software nos ayudan mucho a esto, ¿no? O sea, no vamos a estar, antes usábamos tablas y, es una cosa complicada, ¿no? Entonces ahora no, a veces todo es más fácil. Esas tablas ustedes ni lo van a ver seguramente, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho cuando estábamos, ya pues hace el siglo pasado, ¿no? Estudiábamos, pues, sí se usaba la tabla, ¿no? En la estética usábamos tablas, porque no había ni computadora, no existían las computadoras, pero no eran accesibles, ¿no? Las lactos no existían en ese tiempo, ¿no? Yo nunca estudié con un lacto, nunca estudié con internet, nada de eso. Entonces, ese tiempos eran diferentes, ¿no? Otros tiempos, que ustedes ya tienen esa facilidad digamos, de manejar los datos más rápido y dedicarse a cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, para media de población, ¿no? Hemos visto, miren, antes, media, ¿no? Media acá arriba. Vamos a ver con proporciones, y rapidito nomás, porque esto no nos interesa, sino para que conozcan las diferencias que existen entre este tipo de, según el estudio, pues, ¿no? Ejemplo, en un hospital cualquiera, ¿no? Queremos, ¿no? Al nacer, a las 40 semanas a término, hay por medio una media de peso, ¿no? Normal, ¿no? Que se considera 3.500 gramos, con una desviación estándar para más y para menos de 430 gramos. Es decir, que se acepta hasta 3.930 como máximo y como mínimo, pues, a 3.070 gramos, ¿no? De recién nacido, ¿no? Es el peso que está, al nacer, ¿no? Es el peso al nacer. Entonces, un investigador X, puede ser uno de ustedes, quiere estudiar, ¿no? El peso medio al nacer, ¿no? En las madres que fumaron, pues, durante ese periodo del embarazo, ¿no? Y asume asumiendo la misma desviación estándar de 430 gramos. Acá tenemos la desviación estándar. Acepta un error, ¿no? Máximo, que también se llama precisión, de 50 gramos. Y siempre un nivel de confianza 95%. Entonces tenemos estos datos, ¿no? Pues, desviación estándar, 430 gramos, ¿cierto? ¿Sí? La media es 3.500 gramos, ¿sí? Hay un error aceptable, una precisión de 50 gramos. Y tenemos nivel de confianza del 95%. ¿Qué tamaño de muestra se requiere para este estudio? La siguiente. Ahí está, es lo que muestra el nivel de confianza, 95%. La precisión, hicimos 50 gramos, ¿cierto? Máximo 50, mínimo 50, ¿cierto? Desviación estándar de 430 gramos. Bueno, ahí está, ¿no? Y si aplicamos todo eso, ¿no? Y eso, si eso es lo que nos da después el estudio, nos sale pues el tamaño de la muestra de 285 personas, a quien debemos estudiar. Y ves, joven, es de contra fácil, ¿no? Entonces, así es como el software nos ayuda mucho en sacar el tamaño de la muestra, ¿no? Proporciones, ¿no? Igual, vamos rápido a hacer esto, ¿no? Un estudio que quiere identificar, ¿no? Retención de restos placentarios, mira, joven, como parte, retención cuando sale el producto, pero no sale toda la placenta, ¿no? Entonces, parte de la morbilidad, ¿no? Dice por hemorragia, ¿no? De las embarazadas, ¿no? Entre el embarazo, parto y puerperio, miren, jóvenes, en el MINSA, el hospital de MINSA, el Santa, ¿no? En el periodo de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2020.
quiere trabajar con una precisión, un error máximo de 3%, nivel de confianza 95%, que es lo mínimamente aceptado, y tiene antecedentes de estudios previos en los cuales la proporción encontrada fue de 15%. Mira, acá es importante ver estudios previos. Muchas veces para sacar nuestro tamaño muestral tenemos que ver los resultados que se encontraron en estudios previos. Eso también es muy frecuente, jóvenes, cuando hacemos nuestro muestreo. Calculamos el tamaño muestral. Tenemos precisión 3%, nivel de confianza 95%, y estudios previos, ¿no? Con un hallazgo de 15% de retención de restos presentarios, ¿cierto? Bien. A ver, mire, Juan. Según los estudios anteriores, se espera una proporción aproximada de 15%. Nivel de confianza, ¿no?, del 95%, y un error, pues, de 3%, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale el tamaño de la muestra? 549, 545. Va a ser el tamaño, ¿no?, de esa investigación. Y así, ¿no? Así, igual ocurre en casos y controles, ¿no? Igual, ¿no? Si hacemos casos y controles, tenemos que usar el error ratio, que hemos hablado hace un momentito, ¿no? Quieren acá estudiar ¿no?, las parejas entre tabaquismo y cáncer de laringe, ¿no?, en controles poblacionales, ¿no? Entonces, acá tenemos estudios previos han dado una prevalencia de 45% de tabaquismo, ¿no? El ratio esperado 3%, ¿no? Y cuántos casos y cuántos controles, el tamaño se va a necesitar, ¿no?, con una potencia 80%, ¿no?, y un nivel de confianza 95%, ¿no? Entonces le aplicamos la muestra y nos sale esto, ¿no? Acá vemos, como he visto, acá estudio de casos y controles. Cuando activamos los ratios, casos y controles, ¿no?, en grupos emparejados, ¿sí? Los que fuman y los que no fuman, y los que tienen cáncer de laringe y los que no tienen cáncer, ¿sí? Y acá está, ¿no? Expuestos 45%, o ratio 3%, potencia 80%, ¿no? Si aplica esto, sale un pares, 58 pares ¿no?, de individuos a quienes vamos a estudiar, ¿no?, entre fumadores, no fumadores, que tienen cáncer y no tienen cáncer, en los ratios. Y así. Igual, en cohortes, usamos riesgo relativo. O sea, potencia 80, un nivel de confianza 95%, ¿no? 20% de la enfermedad de cáncer, o no dice cáncer acá, cualquier enfermedad, 20% en personas expuestas y 30% en personas, o sea, 20% en no expuestas, 30% en expuestas, ¿no? Igual, acá repasamos los datos, acá está el estudio de cohortes, ¿no? Y repasamos los datos, ¿no? Riesgo en personas expuestas, ¿no? En no expuesta 20%, nivel de confianza 95% y la potencia 80%, ¿no? Y nos sale tamaño muestral 294, en expuesto, no expuesto 294 también, pero con las correcciones que se realizan estadísticamente, entonces el número se ajusta. Y ahí queda el tamaño muestral. Y así, jóvenes. Entonces, igual en los ensayos clínicos, o sea, la cosa es que todas estas cosas se emplean, ¿no? Lo podemos nosotros, ¿no?, hacer a través de este sistema informático que, lo tenemos en la mano y es muy fácil de utilizar, ¿no?, y realizar. A ver, entonces si nosotros decimos, no, estadística puede ser recontra complicado, no se escucha, es un dolor de cabeza, nunca lo aprenderé, ¿no? O ratio, riesgo relativo, ¿qué será? Nivel de confianza, varianza, media. Nos parece una cosa muy complicada, ¿no? Pero no es así. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, ¿no? ¿Pero por qué son difíciles? Porque no nos atrevemos a hacerlas, nada más que eso, ¿no? Si nos atrevemos a hacerlo, ¿no?, y no hacemos, si a otras personas lo aprenden, porque ellos no van a aprenderlo, ¿no? Entonces, no es tan difícil, ¿no? Igual el muestreo, ¿no? Hemos visto el tamaño de la muestra. El muestreo, decíamos, es el proceso mediante el cual seleccionamos el paciente sujeto de estudio, ¿no? Si no lo hacemos con criterio, los resultados no serán válidos, ¿no?, por los errores, por los sesgos que se van a encontrar, y por lo tanto los resultados no pueden ser extrapolados
a la población en general. Para el muestreo tenemos dos tipos de técnicas, el probabilístico y el no probabilístico. Entonces se entiende, si hablamos de probabilísticos, hablamos de probabilidad. En los muestreos probabilísticos, cada elemento tiene la misma posibilidad, o sea, cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de formar parte de la muestra, ¿sí? O sea, acá no es que yo te digo a ti, no, es al azar, ¿no? Y no probabilístico, cuando no tiene la misma posibilidad, ¿no? Es decir, hay un acto intencionado, tú sí, tú no, ¿no? Entonces, estas son técnicas, y a nosotros nos interesa básicamente en medicina, ¿no? Las técnicas probabilísticas, ¿no? Que son de varios tipos, ¿no? Aleatorio simple, por estratos, conglomerados, sistematizado, politápico. Tampoco quiero que me aprendan esto, jóvenes, ¿no? O sea, solamente para que ustedes tengan de repente los nombres nada más, ¿no? Y conocer algo simple acerca de ellos, ¿no? Y también los no probabilísticos, accidental, intencional, ¿no? Accidental, por ejemplo, si yo quiero investigar un evento, cuando se dio en la UCI un evento adverso, ¿no? Yo tengo que solamente trabajar con las personas que estuvieron presentes en el momento del evento adverso, ¿no? Entonces, pues, es accidental, pues, ¿no? Si hay un accidente de tránsito y una persona estuvo por ahí, entonces yo me acerco a la persona que estuviera en el momento de tránsito, ¿no? Pues eso es accidental. El intencional es cuando ya pues, ahí alguien dice sí, alguien dice no. ¿Sí? Bien. Rapidito estudiamos estos tipos de métodos. El muestreo probabilístico, ¿no? Permite que por inferencia estadística, ¿no? Los resultados encontrados sean válidos, ¿no? Sean válidos, ¿no? Emplea siempre la aleatoriedad y la probabilidad, ¿no? Decíamos, es aleatoria la muestra cuando cada elemento del universo debe tener la misma probabilidad de ser elegido, ¿no? Y es importante que esa probabilidad cinco tipos: muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio por conglomerados, muestreo aleatorio polietápico. De estos es fácil de comprender. A veces la dificultad está en diferenciar el muestreo aleatorio estratificado con el muestreo aleatorio por conglomerados, ¿no? A veces hay esa dificultad entre decir lo que es un estrato y lo que es un conglomerado. Vamos a tratar de hacerlo sencillo. Simple, ¿no? Se coge al azar los miembros del universo hasta completar el tamaño muestral, ¿no? Para eso enumeramos previamente a todos los elementos de la población del universo, ¿no? Y usamos una tabla de números aleatorios en la cual está registrado así al azar, ¿no? Los números que van a ser elegidos, ¿no? Antes estaba esta tabla, ¿no? Pero ahora ya el mismo, ¿cómo se llama? Software estadísticos ya nos ayudan a eso, ¿no? Sí, sale ya aleatorio, sale así al azar, ¿no? Es los números de los elementos que han sido numerados previamente que van a participar en el estudio. Este muestreo aleatorio simple son de dos tipos, con reemplazo o sin reemplazo, ¿no? ¿Y cómo es eso? Es con reemplazo cuando, por ejemplo, si nosotros estamos ahí, ponemos los números en una ánfora, ¿no? Como un bingo, ¿no? Extraemos un número, sale, se registra y se devuelve a la población, ¿no? Es decir, que tiene la probabilidad de ser elegido nuevamente, ¿no? Esto nos va a llevar a tener infinitas extracciones, siendo la población finita, ¿no? Esto es poco usable, ¿no? Más se emplea el muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Es decir, que no se devuelve a la población el elemento que ha sido extraído, ¿no? Previamente, ¿no? Ese es el que más se usa, ¿no? El muestreo aleatorio simple. Esta es la tabla, miren jóvenes, de números aleatorios. Entonces, si tenemos una población, pues, pongamos de 200, ¿no? Entonces,
sacamos los 40, 5, 200, acá. Entonces, como ya hemos enumerado previamente, ¿no? Entonces sacamos el 8, el 9, el 0, el 1, y así vamos, ¿no? Hasta completar el tamaño muestral, ¿no? Pero eso ya no se emplea, como decíamos. Igual, mire, muestreo aleatorio simple, también pues, usamos el EPIDAC, ¿no? Mire, un muestreo aleatorio simple de 120 de casos médicos, ¿no? De un registro de 973, que se han emitido en diciembre de 2020. Ya queremos tener un muestreo simple, ya de los 973 emitidos, queremos sacar una muestra de 120, ¿no? Entonces entramos acá, muestreo, acá dice, ¿no? Selección muestral, muestreo aleatorio simple, ¿cierto? Entonces ya está todo está hecho. Entonces, tamaño poblacional, 973, ¿no? Ahí está, 973, ¿cierto? Y 120, tamaño de la muestra que ponemos ahí, porque ya previamente hemos elegido el tamaño muestral, ¿cierto? Acá solamente estamos haciendo el muestreo, estamos eligiendo los que van a entrar al estudio. Y acá está joven, miren, ¿te dan cuenta? Un número, ¿no? Como ya previamente lo hemos enumerado, acá sale, ¿no? Aleatoriamente. Y esa es la forma tan sencilla y fácil de hacer nuestro muestreo aleatorio simple, ¿no? Ejemplos: una fábrica donde trabajan 1000 personas, ¿no? De los cuales 600 son obreros, 250 son técnicos y hay 150 profesionales, ¿no? Entonces queremos un muestreo de 200 personas con respecto a 1000 jóvenes. Entonces la probabilidad va a ser diferente, ¿cierto? Porque hay un mayor número de obreros, ¿no? Menores técnicos y menos profesionales, ¿cierto? Entonces la probabilidad de la muestra, como 200 de 100, la probabilidad de cada uno de ellos es de 0.2, ¿no? ¿Cierto? Y si lo hacemos así, entonces la distribución sería 120 obreros, 50 técnicos y 30 profesionales. Y tenemos que, es el tamaño de la muestra, ¿no? Y luego usamos el azar para escogerlo, ¿no? Según lo que hemos visto el ejemplo previo en el EPIDAC, ¿no? 500 viviendas en un barrio de 200 casas. Otra forma es escogiendo cada intervalo, ¿no? Entonces, la población sobre la muestra. Son, ¿no? 2000 casas y queremos escoger 500, entonces 2000 entre 500 sale 4, ¿cierto? Empezamos del 1, luego escogemos cada 4, ¿no? El 1, bueno, sería si cogemos el 1 sería el 5, ¿no? Pero sería de 0, el 4, 8, 12, 16 y así, ¿no? Según los números que ya han sido asignados, ¿no? Hasta alcanzar las 500 viviendas, ¿no? Otra forma. Sistemático, ¿no? Se elige el primer elemento al azar y luego cada cierto intervalo, ¿no? Se va tomando hasta completar el tamaño muestral, ¿no? Ya, el tamaño se realiza, el intervalo se hace pues aplicando la fórmula que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, de un total de 400 historias clínicas, ¿no? Queremos un tamaño de muestra de 20 historias clínicas. El intervalo sería pues 400 entre 20, que es igual a 20 también, ¿no? Entonces, tomamos así, ¿no? Al azar un número, y luego vamos contando, dejando cada 20 historias clínicas. Y hemos hecho un muestreo aleatorio sistemático. Así de sencillo, ¿no? Y hay también en fases, ¿no? Hay en fases, esto lo pasamos. Pero todas estas cosas, jóvenes, se hacen usando el EPIDAC, ¿no? Muestreo estratificado, ¿no? Mire, joven, en una población, un universo, ¿no? Existen estratos, subgrupos, ¿no? Estos subgrupos se caracterizan porque son, miren, internamente son homogéneos, pero cualitativa y cuantitativamente son diferentes entre sí. O sea, internamente son homogéneos y externamente son diferentes, ¿no? ¿Estamos?
se entiende que mientras mayor es el número de su grupo, tiene una mayor probabilidad de ser elegido, de ser seleccionado de la muestra. Por ejemplo, para un estudio de opinión, ¿no? Separamos las opiniones de hombres y mujeres, ¿no? Entendiéndose que dentro del grupo de hombres hay una más homogeneidad, ¿no? Y en las mujeres, ¿no? Puede haber una mayor o menor homogeneidad. Entonces, 55% de mujeres, 45% de hombres, ¿no? Vamos a tomar una muestra que tenga la misma proporción, de 55% de mujeres y 45% de hombres, ¿no? Para que sea, estamos estratificando, ¿no? A la población, pues, ¿no? A ver, el muestreo aleatorio estratificado a la población se divide en subpoblaciones, ¿no? ¿No? Según criterios que sean, pues, empleados en cada estudio, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos la comuna A, la B, la C y la D, ¿no? Entonces vemos que dentro de ellos, ¿no? Esta población cumple con criterios, ¿no? Que son similares, mire, es una población homogenizada, pero es diferente unos con otros. Miren, la comuna A es diferente a la B, ¿no? Marrón, rojo y celeste y azul, ¿no? Entonces, pero dentro de cada subgrupo, este estrato es homogenizado, pero difieren entre ellos, ¿no? O sea, difieren entre estratos. La comuna A es diferente a la B es diferente a la D a la C, y la C a la A, y así, ¿no? Pero dentro de ellos es una población que está homogenizada, es decir, que tienen la misma característica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estratos, estamos hablando de que son homogéneos en su interior, pero difieren en sí estos estratos en propiedades y tamaño, ¿no? Ese es un estrato. Entonces, acá se entiende que los estratos más grandes, con más elementos, tienen una mayor probabilidad de ser representados, ¿cierto? Entonces, estos son estratos. A ver, con la variable edad. Entonces, si queremos nosotros aplicar métodos, ¿no? Así, mire, cuando están combinados, no todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, tenemos que homogenizar a esta población, tenemos que estratificarlo. ¿Y cómo es que estratificamos la variable edad? Entonces, por estrato niños, por estrato ancianos y por estrato adolescentes. Entonces, así hemos homogenizado por estratos, ¿no? A nuestra población, y de la cual nosotros vamos a elegir una muestra que tiene que ser representativa de esta población, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Del mismo ejemplo anterior, ¿no? En la fábrica, ¿no? Entonces, hay obreros, técnicos y profesionales, ¿no? Entonces, vamos a comparar, vamos a escoger 80 de cada estrato. Entonces, la mayor probabilidad de selección va a ser, pues, en los profesionales, porque solamente son 80 y 150, mira, tiene una probabilidad 0.553. Como los obreros son más numerosos, son 600, y escogemos 80, tienen una menor probabilidad. Entonces, o sea, la probabilidad de selección no es igual para todos, depende del estrato, ¿no? Entonces, el obrero tiene una menor posibilidad de ser escogido que el profesional, ¿no? Entonces, esta es ¿no? El muestreo estratificado, ¿no? Y así podemos hacer un montón de ejemplos, ¿no? Conglomerados, ¿no? Para que vean la diferencia, joven. A ver. En el estratificado decíamos que los miembros del grupo mayoritario tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados en la muestra, ¿no? Entonces no se cumple muy bien con la aleatoriedad, ¿no? Entonces, en los conglomerados, ¿no? La diferencia está en que los conglomerados en su interior son heterogéneos, ¿no? En los estratos decíamos que son homogéneos, pero difieren en el tamaño, ¿no? ¿No? Y en las características. Acá no, acá dentro son heterogéneos,
Un conglomerado es heterogéneo en su interior, ¿no? Entonces, el error de medición, en este caso, no se da al interior del conglomerado, sino se da entre los conglomerados. Ya, a ver. Por ejemplo, identificamos los factores de riesgos para la enfermedad arteriosclerótica. ¿En quiénes? En los trabajadores agrícolas de una provincia, ¿no? Seleccionamos primero, ¿no?, el número de cooperativas. O sea, si hay 1000 cooperativas, ¿no?, agrícolas, no podemos estudiarlas todas. No, solamente seleccionamos, ¿no?, a los que van a ser objeto de estudio. Si hay 1000, cogemos a 30, digamos así, ¿no? Y de esos 30 se va a estudiar a todos los que están dentro de ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces son conglomerados. A ver, miren, jóvenes. Los conglomerados son heterogéneos en su interior y son diferentes en propiedades y en tamaño, ¿no? La diferencia está que los estratos, decíamos, son homogéneos en su interior, ¿no? Recuerdan que todos estaban con camisa azul, camisa roja, marrón. Acá no. El grupo 5C, miren, jóvenes, es heterogéneo en su interior, ¿cierto? Y así cada grupo. Hay también por etapas múltiples, hay muchas formas, ¿no? Esto cuando queremos estudiar, por ejemplo, colegios completos, ¿no? Por ejemplo, queremos estudiar un estudio de estado nutricional de los niños menores de 5 años en el colegio de educación inicial en la provincia de Santa, ¿no? No vamos a ir a todos los colegios, ¿no? Seleccionamos los colegios a los que vamos a ir, ¿no? Y lo que sí, en el colegio que vamos a ir, recogemos a todos los integrantes de los grupos que han sido, o conglomerados que han sido seleccionados, ¿no? Ahí dentro de cada colegio va a haber niños que son de diferentes peso, talla, estado nutricional y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Entonces se emplea más que nada cuando queremos estudiar cuadras, departamentos, hospitales completos, provincias, ¿no? Así, ¿no? Entonces la diferencia, jóvenes, entre estratificado, decíamos, es la homogeneidad de su interna, y los conglomerados, ¿no?, que son poblaciones diferentes y heterogéneos en su interior, ¿cierto? La ventaja de esto es que disminuye los costos, ¿no? Se puede trabajar, ¿no?, tratando de que no sea muy complejo la lista, ¿no? Si esto simplifica nuestro estudio, ¿no? Las desventajas son que se requieren bastantes cálculos, ¿no?, matemáticos, ¿no?, para que no haya errores, ¿no? O sea, si incluimos a todos los individuos, genera muchas veces sesgos, ¿no? A veces es menos preciso y requiere tamaños grandes, ¿no? Pero esto se emplea mucho en estudios epidemiológicos, ¿no?, donde manejamos grandes grupos de datos, ¿no? Pero en la actualidad, para estudiar COVID, ¿no?, se emplea, ¿no?, en cada departamento emplean este tipo de, digamos, de muestreo, ¿no?, estratificados y conglomerados, ¿no?, porque no se puede estudiar a toda la población, ¿no? Entonces se trata de aproximarnos mucho más a esas grandes poblaciones a través de este muestreo estratificado y conglomerado, ¿no? Los conglomerados, básicamente, jóvenes, ejemplos en una ciudad, cuáles son las características de las viviendas, ¿no? En la ciudad B, cómo compran la ropa, y así, ¿no? Manzana, vivienda, vuelo, y así, o sea, poblaciones grandes, ¿no? Poblaciones grandes. Eso es lo que quiero que aprendan, ¿no? El multietápico o polietápico, ¿no? Vamos por etapas, ¿no? De más grandes a más pequeños, ¿no? Grupos, luego subgrupos, luego unidades de muestreo, así, vamos yendo de más grande a más pequeño, ¿no? Hay estudios que requieren ese tipo de muestreo polietápico. El no probabilístico, ¿no?, que es el segundo tipo o técnica de muestreo, acá no existe criterios, ¿no?, que tengan la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? O sea, es lo diferente al probabilístico, ¿no? Hay uno o más criterios de decisión por parte del investigador, o sea, es volitivo, según la voluntad, ¿no? Accidental, decíamos, ¿no?, cuando eso no se ha previsto con anterioridad, porque accidente es eso, ¿no? Es inesperado. La presencia, ¿no?, en un lugar
o un momento determinado de cualquier sujeto, ¿no? Entonces, eso es el accidental. No todos tienen la misma probabilidad de estar pues, en el lugar que ha ocurrido el hecho, ¿no? Acá limitaciones que obviamente que no hay personas sin probabilidad de ser elegidos porque no están presentes en el tiempo y lugar adecuado, ¿no? Accidental. Ejemplo, investigación sobre comportamiento cívico de personas, ¿no? En el momento de un accidente de tránsito, ¿no? Si ayudan a los accidentados o no, ¿no? Entonces solamente entran acá esta muestra las personas que están pues involucrados en el hecho, ¿no? Que están cerca o dentro del accidente, ¿no? Intencional teníamos casos extremos, ¿no? Una cosa que pasó, ¿no? Por ejemplo, apareció un niño macrosómico de 5 kilos, pucha, entonces caso extremo, ¿no? Hay un niño pretérmino de solamente 800 gramos, que se ocurre a veces, ¿no? Entonces, porque son casos extremos, entran en un estudio, ¿no? Ya, en casos dos extremos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Así que lo comparamos, pues, ¿no? Cuando queremos escoger un grupo homogéneo, ¿no? Para estudiar, por ejemplo, las tendencias, ¿no? El marketing, se presta mucho los grupos focales, ¿no? Entonces ya elegimos al azar, ¿no? Un grupo pequeño que nos cuente sus experiencias y cosas así, ¿no? Un caso típico, ¿no? Encontramos en un hospital un paciente con una enfermedad cuyo diagnóstico, pues, no es fácil y que no se... no, mucha posibilidad de diagnóstica, ¿no? Entonces, si no hay hallazgos que son sorprendentes, ¿no? Entonces, caso clínico, ¿no? Entonces, y lo estudiamos, ¿no? Otra forma es cuando escogemos al azar de una comunidad X, una comunidad aymara, ¿no? A una persona para que nos cuente su vivencia, ¿no? Pero así, según nuestra observación, lo elegimos también, ¿no? Bola de nieve o cadena, ¿no? Si elegimos al azar a un primer persona que ingresa al estudio, pero esta primera persona elige a otro, y el segundo sujeto de estudio elige al tercero, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en alcohólicos anónimos, en los drogadictos, etcétera, etcétera, ¿no? O a veces queremos poner un criterio especial en una investigación, ¿no? Entonces solamente ingresan los que tienen esa característica, ¿no? Ese criterio, pero así al azar nomás, ¿no? Y así. Así también hay cuando una cosa es políticamente importante, ¿no? Por conveniencia, ¿no? Yo quiero hacer un seguimiento, entonces solamente quiero que ingresen tales personas, pero estos resultados son pues sesgados, ¿no? No hay representatividad, ¿no? Y de repente para posicionarnos en alguna encuesta, ¿no? Pero no, esto no sirve, ¿no? Por cuotas, ¿no? Escogemos de cada estrato, de cada, ¿no? Esto sí, esto no, sí, cosa que no tampoco es muy exacto en sus resultados, ¿no? Los estudios. Bien joven. El que es prudente es moderado. El que es moderado es constante. El que es constante es imperturbable. El que es imperturbable vive sin tristeza. El que vive sin tristeza es feliz. Luego, el prudente es feliz. Bien, jóvenes. Eh, Esta es la clase de ahora. Hemos empleado, decíamos, conceptos de estadística, pero repito y reitero que no va a ser necesario que ustedes pues, avancen en dicho estudio de esos temas, no, eso lo van a llevar ustedes en cuarto ciclo, ¿no? Con la asignatura de bioestadística, ¿no? Ahí sí ese curso va a ser desplegado, ¿no? En los términos que ustedes requieren para su formación, ¿no? Pero cuando hablamos de muestra y muestreo, ¿no? Tenemos que acercarnos, ¿no? A estos conceptos y tenemos que acercarnos, ¿no? Con la forma como se ejecuta en la realidad, ¿no? Entonces, se dan cuenta ustedes que a veces hay estudios en la tesis de algunos alumnos de ustedes que emplean criterios de muestra muy complejos, ¿no? Porque el diseño del estudio así lo requiere. Y entonces, a pesar que el estudiante pues, maneja la bioestadística, pues sin embargo requieren apoyo de un profesional experto en estos temas, ¿no?
Y es por esa razón es que casi siempre se busca o se contrata los servicios, pues, ¿no? De los estadísticos, ¿no? Que manejan esto de acá, ¿no? Sí, sí, eso es así, ¿eh? Incluso muchos centros universitarios no manejan adecuadamente estos términos, ¿no? Porque requiere mucha práctica, ¿no? Mucha práctica, no es que sea difícil, sino que requiere práctica nada más, ¿no? Como todo en la investigación, practicar. Bueno, entonces he querido darles así un esbozo, ¿no? De lo que significa pues la rigurosidad de la muestra y el muestreo, ¿no? Entendiéndose de que si hay fallas acá de inicio, entonces todo lo que sigue va a estar sesgado, ¿no? Va a ser un error y de repente nuestros resultados no van a ser significativamente estadísticos o estadísticamente significativos, que es lo mismo, ¿no? Y porque nosotros cuando hacemos una investigación queremos que nuestros resultados sean estadísticamente significativos, es decir, ¿no? Que sean válidos, ¿no? Que sean válidos, ¿no? Entonces eso se busca, ¿no? Y el rigor estadístico es muy alto, ¿no? El rigor estadístico es así, de complejo. Bien, jóvenes, miren, ya la semana que viene, ya nos toca hacer los instrumentos, ¿no? Que vamos a desarrollar nuestro estudio. Entonces ya en las clases teóricas realmente lo que sigue ya no es mucho, ¿ah? Acá ya solamente ya es la práctica, o sea, ya mucho más que enseñarles en teoría, hay cosas que hacer, ¿no? Lo vamos a hacer, sí. Pero ya en lo fundamental ya estamos, podemos decir, ya llegando a la parte ya 90% tal vez de la teoría de la asignatura, ¿no? No hemos querido darle una amplitud de conceptos teóricos, entendiendo pues que, como ya les dije al inicio del curso, para investigar, la única forma de aprender es investigando, ¿no? Yo lo puedo llenar de conceptos, de términos, de filosofía, de estadística, ¿no? Pero así como entra, como dicen los abuelos, por uno de ellos sale por el otro, ¿no? ¿No? Porque no es el momento todavía, no hay que quemar etapas, ¿no? No hay que quemar etapas, ¿no? Entonces, acá lo importante es que ustedes realicen su tarea de producto, que ejecuten su proyecto, ¿no? Y nos lo muestran, nos sustentan, ¿no? Con su muestra, que ha sido, pues, así, este, con mucho de voluntad, ¿no? Ha sido muestra intencionada, pero por razones, pues, de viabilidad, como ya hemos hablado, ¿no? ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Quería preguntarles en cuanto, por ejemplo, para los resultados, que para realizar nuestros test, usted nos va a proporcionar un programa, nosotros podemos elegir uno. A ver, pero ¿qué te es? Por No, ejemplo, ustedes van a hacer solamente media, proporciones, nada más, porcentajes, nada más. Según lo que están ustedes, según su problema, no va a haber nada de empleo de software, me parece. ¿O a qué te refieres? no, o sea, me refería, por ejemplo, para poder adquirir los resultados. Por ejemplo, yo voy a ejecutar una tabla, una escala de Zoom de la ansiedad. Ya, Y, pues, por ejemplo, y quería ver si usted nos va a dar un programa para realizar el no, test. Nosotros podemos elegir. no, o sea, ustedes, según lo que quieran ustedes, sea el propósito de la investigación, o sea, vas a aplicar tú un instrumento que tiene varios valores que vas a recoger, entonces tú lo vas a sacar como proporción, ¿no? 50% contestaron que sí, 50% que no, 30 que no, 30 que sí, ¿no? Y eso tú lo tienes que mostrar en una tabla, pues, ¿no? Según sea tus variables, según sea tus objetivos específicos. Hemos dicho que por cada objetivo específico viene un cuadro con sus resultados, viene una discusión de esos resultados, ¿no? Viene una conclusión y viene una recomendación. Pues así de sencillo es, ¿sí? Es según lo que ustedes han puesto en los objetivos específicos. Si hay una cosa que es instrumento que no está en sus objetivos específicos, queda así nomás, no se pone, ¿sí? Si no va a ser un entrevero, y eso nunca ocurre, ¿no? Siempre en toda investigación hay, como a veces empleamos variables intervinientes, ¿no? A veces quedan así, resultados así, así pues, sin mostrar en tablas, porque no es el objeto de la investigación, ¿no?
repito, solamente se pone en las tablas lo que nosotros como hemos puesto en los objetivos específicos, ¿no? Que son las acciones, ya saben ustedes, para llegar, ¿no?, al objetivo general. Eso nomás hacemos, nada más. Bien, ¿algo más? Disculpe, doctor, mañana estaríamos presentando entonces el marco teórico, ¿verdad? Sí, marco teórico mañana, sí. Martes y jueves. Sí. Ya. Bien, jóvenes, creo. Doctor, Dígame. disculpe, ¿podría pasar el modelo del, Hoja de investigación, eso falta, ¿no? Sí, sí, Ya. así es. Ok. Y Sí, la diapositiva del día de hoy, doctor. ya, bueno, te lo envío en un momento. Ya, pues, jóvenes, hay que avanzar en sus estudios, no hay tiempo que perder. ¿Ya? Muy buenos días. Hasta luego.